Firmaron contratos que no entendieron. Les prometieron fama eterna y les entregaron cláusulas con letra tan pequeña que necesitabas lupa para leerlas. Y cuando llegó el momento de cobrar lo que era suyo, la discográfica les explicó muy amablemente que no les correspondía prácticamente nada. Así funcionó la industria musical mexicana durante décadas. Y lo que voy a contar hoy lo prueba. Nombre por nombre. Hay una cantante en este video cuya voz definió el mariachi tal como lo conocemos hoy. Una mujer que llenaba teatros en los años 40 y cuyo nombre aparecía en todos los carteles de la Ciudad de México. Murió en 1944. Tenía 38 años y los últimos meses de su vida los pasó sin dinero para comer, en una vecindad del centro, esperando que alguien de la industria que se hizo rica con su voz le devolviera aunque fuera una parte de lo que era suyo. Nadie llamó. Hay un compositor en este video que escribió algunas de las canciones más cantadas en toda América Latina. Canciones que siguen sonando hoy en fiestas, en bodas, en velatorios, canciones que cualquier persona de habla hispana puede tararear aunque no sepa de quién son. Sus partituras le pertenecían a una editorial, no a él. Cuando murió, tenía deudas médicas. Y hay un hombre al que toda América Latina conocía como el príncipe de la canción. El hombre que con una versión de 3 minutos en un festival de música se convirtió en la voz de una generación entera. Ese hombre vendió su mansión de $5 millones en Miami. Sus últimos años los pasó enfermo y sin recursos. Sus hijos peleaban públicamente por una herencia que no existía. Y cuando murió, el funeral lo pagaron sus amigos. 12 casos, 12 nombres que cualquier persona de América Latina reconoce. 12 historias que la industria discográfica mexicana preferiría que no se contaran en voz alta, porque cada una de ellas señala a la misma dirección. En este video no vamos a hablar de artistas que gastaron demasiado o que tomaron malas decisiones. Vamos a hablar de un sistema que se construyó expresamente para que el dinero que generaban los artistas no llegara a los artistas. Un sistema que funcionó durante décadas con toda la protección legal que el dinero puede comprar. Y un sistema que todavía hoy, cuando pones una canción de cualquiera de los que vamos a nombrar, sigue cobrando. Si alguna vez pusiste una de sus canciones en una fiesta, en un viaje largo, o simplemente porque necesitabas escucharla, este video es para ti. Dale like ahora y suscríbete, porque lo que vas a escuchar en los próximos 40 minutos no sale en los discos de homenaje que graban cuando ya no pueden protestar. Y no lo vas a encontrar en los comunicados de prensa de las discográficas. Quédate hasta el final. El último caso es el que más gente de América Latina tenía guardado en el pecho sin haberlo podido articular todavía. Lucha Reyes. Hay un momento en este video en que se entiende que esto no es una historia de artistas que tomaron malas decisiones. Es una historia sobre cómo funcionaba el sistema. Y para entenderlo bien, hay que empezar por el caso más antiguo, el que pone todo lo demás en perspectiva. María de la Luz Flores Aceves nació en Guadalajara en 1906. El mundo la conoció como Lucha Reyes, la tequilera, y el apodo no era un adorno. Cantaba con ese fondo rasposo, profundo, que parece que la voz viene de adentro de una barrica, y que hace que quien la escucha sienta que le hablan directamente al estómago. Llegó a la Ciudad de México con lo que tenía: voz, carácter y la ambición de cualquier joven que sabe que tiene algo que los demás no tienen. La época de oro del cine mexicano estaba empezando a calentarse. Los estudios necesitaban rostros, necesitaban voces. La llamaron, grabó, apareció en películas. Su interpretación de La Tequilera se convirtió en una de esas canciones que quedan grabadas en la memoria colectiva de un país mucho después de que el nombre de quien la cantó empieza a borrarse, en la memoria de las personas. Pero los contratos que firmó eran los contratos de una época en que los artistas llegaban sin abogado, sin representante legal, sin nadie que les explicara qué significaba ceder los derechos de una grabación.
La industria les pagaba por la sesión. Les daban un cheque. Y después, cada vez que ese disco se vendía, cada vez que esa canción se transmitía, el dinero iba a la discográfica. La historia de Lucha Reyes con el alcohol es conocida. Lo que se habla menos es lo que estaba detrás de ese alcohol. Años de ver cómo el sistema se quedaba con el dinero que generaba su trabajo. Años de giras agotadoras, con pagos que no correspondían al tamaño de las audiencias que llenaba. Años de contratos que favorecían a la empresa en cada cláusula. Sus últimos meses fueron en una vecindad del centro de la Ciudad de México. Problemas de salud que no tenía cómo pagar. Sin dinero para medicamentos. Sin nadie de la industria que se hubiera enriquecido con su nombre, levantando el teléfono para preguntar si necesitaba algo. El 23 de junio de 1944, se suicidó. Tenía 38 años. El mariachi que la veló fue pagado por sus amigos y por personas que la habían conocido. Los estudios que habían puesto su nombre en los carteles durante años no enviaron ni una corona de flores. Y sus canciones siguieron vendiéndose. Siguen vendiéndose hoy. Cada vez que alguien pone la tequilera, alguien cobra. Y no es la familia de Lucha Reyes. ¿Sabías que Lucha Reyes murió a los 38 años en la pobreza mientras la época de oro del cine mexicano generaba millones con su voz? Escribe 1 si lo sabías, 2 si es la primera vez que escuchas la historia completa, porque esto que acabo de contar es solo el primer caso. Toña la Negra María Antonia del Carmen Peregrino Álvarez. Ese era su nombre completo. El mundo la conoció como Toña la Negra, y el mundo de la música mexicana la conocía como algo más específico. Era la voz contra la que Agustín Lara medía si una canción funcionaba o no. Nació en Veracruz en 1912. Tenía una voz de contralto que no necesitaba volumen para ocupar todo el espacio de un recinto. Cuando cantaba, la gente dejaba de hablar, no por educación, por algo más instintivo. Algo que pasaba antes de que el cerebro procesara que era mejor callarse y escuchar. Fue la intérprete favorita de Agustín Lara durante años. Cuando Lara terminaba una canción, a veces se la cantaba primero a Toña para ver si sonaba como tenía que sonar. Ese detalle dice todo sobre el lugar que ocupaba en la historia de la música mexicana. Era el estándar de calidad de las composiciones del hombre que muchos consideran el más grande compositor de canciones en español del siglo XX. Y sin embargo, la industria discográfica de su época no tenía mecanismos reales para proteger los ingresos a largo plazo de sus artistas. Los contratos de grabación pagaban por sesión. Los derechos de transmisión eran propiedad de las disqueras y de las radios. Y cuando el mercado empezó a cambiar, cuando la televisión llegó con sus formatos nuevos y sus caras jóvenes, Toña la Negra quedó del lado de los que ya no eran rentables mantener en cartelera. Sus últimos años los vivió prácticamente en el olvido institucional. La televisión dejó de llamarla. Las grandes giras se redujeron a eventos pequeños, a homenajes de provincia, con presupuestos mínimos, a presentaciones que ya no tenían el respaldo logístico y económico de sus mejores años. Y el dinero que generaban las reposiciones de sus grabaciones iba a quien tenía los másters registrados, que no era ella. Murió el 19 de noviembre de 1982. Tenía 70 años, una vida entera dentro de la industria musical mexicana, y el entierro lo pagó la Asociación Nacional de Actores. Eso merece que nos detengamos un segundo. La ANDA, el Sindicato de Actores Mexicanos, tiene un fondo para cubrir los gastos funerarios de sus agremiados cuando estos no tienen recursos propios para pagarse el entierro. Es un fondo que existe precisamente porque la industria del espectáculo en México tiene una historia muy larga de dejar a sus artistas sin nada cuando ya no los necesita. 70 años, décadas de carrera. Una voz que los mejores compositores de México querían para interpretar sus canciones. Y un entierro pagado por el sindicato porque la industria que se benefició de su trabajo durante 4 décadas no dejó nada para cubrir eso. Agustín Lara
Cuando se habla de Agustín Lara, la primera palabra que aparece siempre es genio. Y está bien, porque era un genio. Pero esa palabra tiene una función muy específica en la narrativa oficial de la industria musical mexicana. Sirve para cerrar la conversación antes de que alguien empiece a preguntar ¿en qué condiciones económicas murió ese genio? Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Ese era el nombre completo. El mundo lo conoció como el músico poeta y escribió más de 700 composiciones. Paren ahí, 700 composiciones. Algunas de las canciones más interpretadas en toda la historia de la música, en español, llevan su firma. Granada, Solamente una vez. Farolito, María Bonita, Mujer, Veracruz. Canciones que Frank Sinatra grabó, que Plácido Domingo interpretó, que Chabela Vargas convirtió en algo completamente suyo, que Lola Beltrán cantó con una autoridad que hacía temblar los teatros. Y aquí está el detalle que la industria prefiere que no se entienda demasiado rápido. Agustín Lara vendió los derechos de sus composiciones a la promotora hispanoamericana de música, no porque quisiera, sino porque en la época en que firmó esos contratos, las opciones que tenían los compositores mexicanos eran ceder los derechos o no grabar. Las editoriales tenían el acceso a los estudios, a la distribución, a las radios. El compositor llegaba con sus canciones y la editorial llegaba con el contrato ya redactado. Lo que eso significó en la práctica fue que cada vez que alguien grababa una de sus canciones, cada vez que una película usaba uno de sus temas, cada vez que una disquera sacaba una recopilación, el dinero de los derechos de edición iba a la promotora. A Agustín Lara le llegaba lo que la editorial decidía que le llegara, según los términos de unos contratos que él había firmado en una época en que no había nadie que le explicara lo que estaba cediendo. En sus últimos años, vivió con una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenía problemas de salud serios. Algunos de sus contemporáneos que lo visitaron en esa época hablaron después, en entrevistas y memorias, de la diferencia entre la imagen pública que todavía proyectaba y la situación real en que vivía. Murió el 6 de noviembre de 1970. Tenía 71 años. Y sus composiciones siguen generando regalías. Los beneficiarios son los herederos de las editoriales que compraron esos derechos cuando Lara no tenía otra opción. Agustín Lara escribió más de 700 canciones. Sus regalías iban a una editorial, no a él. ¿Crees que la industria discográfica y editorial mexicana del siglo XX le robó a sus propios artistas de forma sistemática y con protección legal? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque el siguiente caso es un compositor que escribió una de las canciones más grabadas de la historia. Y tampoco cobró. Álvaro Carrillo. Este nombre hay que entenderlo bien, porque hay personas que cuando escuchan Álvaro Carrillo, dicen que no lo conocen, y después, cuando escuchan las primeras notas de Sabor a mí, dicen que sí. Siempre dicen que sí. Álvaro Carrillo Alarcón nació en Cacahuatepec, Oaxaca, en 1921. Era ingeniero agrónomo de profesión. Estudió en Chapingo, tuvo una vida paralela durante años. De día, ingeniero, de noche, y en los ratos que podía robarle al trabajo, compositor. Compuso porque no podía no hacerlo. Hay gente así. Gente que tiene melodías en la cabeza con tanta insistencia que la única forma de quitárselas es escribirlas. Y las melodías que salían de la cabeza de Álvaro Carrillo eran de las que se quedan. Sabor a mí, La mentira, El andariego, Seguiré mi viaje, Cancionero. Cada una de esas canciones ha sido grabada por decenas de artistas en decenas de países. En total, sus composiciones han sido interpretadas por más de 400 artistas en todo el mundo hispanohablante. Y aquí está el problema. Álvaro Carrillo cedió los derechos de sus composiciones
en una época en que eso era el precio de entrada al mercado discográfico. Las editoriales compraban los derechos de edición y el compositor recibía un porcentaje pequeño de lo que se recaudaba según los criterios de la editorial. Cuando una canción se convertía en estándar internacional y la grababan cientos de artistas, el grueso del dinero iba a quien tenía los derechos, no a quien la había escrito. Sabor a mí es una de las canciones más grabadas en la historia de la música latinoamericana. Cada vez que alguien la graba, cada vez que suena en una boda, en una película, en una serie de televisión, los derechos de edición van a quienes compraron esos derechos. Álvaro Carrillo murió el 3 de abril de 1969. Tenía 44 años, un accidente de tránsito en la Ciudad de México. Y murió con lo que tenía: su trabajo como ingeniero agronómico, una carrera musical que lo hacía famoso sin hacerlo rico, y composiciones cuyos derechos ya no eran completamente suyos. Sus herederos pasaron años intentando recuperar lo que les correspondía. El sistema legal protegía a las editoriales. Así estaba diseñado. Javier Solís, Gabriel Siria Levario. Ese era el nombre con que lo registraron cuando nació en la Ciudad de México en 1931. El mundo lo conoció como Javier Solís, y la voz que tenía era de las que no se explican bien con palabras, porque lo que hacían era algo que la descripción siempre deja a medias. Combinaba la potencia del mariachi con la suavidad del bolero. Había una calidez en su timbre que otros boleros rancheros de su época no tenían. Cuando cantaba Payaso, cuando cantaba Sombras, cuando cantaba En mi viejo San Juan, la voz hacía algo que pocas voces hacen. Te convencía de que entendía exactamente lo que estaba diciendo. La discográfica Columbia lo firmó a finales de los años 50 y lo convirtió en estrella. Grabó más de 300 temas. Llenó teatros en toda América Latina, en España, en los mercados latinos de Estados Unidos. Pero los contratos con Columbia en esa época tenían una lógica muy específica. El artista grababa, la disquera producía, distribuía y vendía, y la división de los ingresos favorecía de forma aplastante a la empresa. Los másters de las grabaciones eran propiedad de Columbia. Los derechos de reproducción eran de Columbia. Si el disco vendía 100,000 copias o 1,000,000, el artista recibía lo que el contrato decía que recibía, que generalmente era una fracción pequeña del total generado. Javier Solís nunca tuvo tiempo de pelear esos contratos. Murió el 19 de abril de 1966. Tenía 43 años, una operación de vesícula que se complicó, una muerte que nadie esperaba porque era demasiado joven para morirse. Su familia no recibió regalías de sus grabaciones de forma sistemática durante las décadas que siguieron. Sus discos seguían vendiéndose. Columbia seguía cobrando. Los herederos de Javier Solís tuvieron que pelear legalmente durante años para obtener algo de lo que generaba el trabajo de un hombre que había muerto a los 43. Hay algo en ese dato que cuesta trabajo procesar. Murió joven. Trabajó toda su vida, llenó teatros en 2 continentes. Y sus hijos crecieron sin ver un peso de esas grabaciones. ¿Alguien en tu familia cantaba a Javier Solís? ¿Lo escuchaste de niño en la radio en las reuniones de la familia? ¿En la casa de tus abuelos un domingo? Escríbeme el nombre de la canción que más recuerdas de él. Y quédate, porque lo que viene ahora es el lado de la industria que nunca sale en los discos de homenaje. Cornelio Reina Garza es el nombre que está en el origen de muchas cosas que hoy se dan por sentadas en la música norteña mexicana. Antes de que el género se industrializara, antes de que hubiera sellos grandes con distribución masiva, antes de que la norteña fuera un negocio con cifras de exportación al mercado latino de Estados Unidos, Cornelio Reina estaba grabando en estudios pequeños de la frontera norte con lo que había. Nació en Tamaulipas en 1940. Creció en el norte. Cantó para la gente del norte, para la gente de la frontera, para la gente que vivía en ese espacio en que México y Estados Unidos se mezclan de formas que ninguno de los dos países quiere reconocer del todo. Su voz
era inconfundible, y su influencia sobre lo que después se convirtió en el norteño masivo fue enorme, aunque la industria grande tardara mucho en reconocérsela oficialmente. Grabó para sellos pequeños de la frontera norte en condiciones contractuales que hoy serían calificadas sin mucho debate como abusivas. Contratos en que el artista recibía un pago único por sesión de grabación y cedía todos los derechos sobre las canciones que grababa. Si el disco vendía bien, el artista no veía un peso más allá del pago inicial. Si esa canción se convertía en un clásico y la seguían vendiendo 20 o 30 años después, el artista tampoco veía nada de ese dinero adicional. Ese modelo contractual no era una excepción ni una irregularidad. Era el modelo estándar de la industria regional del norte de México durante décadas. Y Cornelio Reina, como todos los artistas que grabaron bajo esas condiciones, entregó su trabajo a cambio de pagos únicos que no se repetían nunca. En sus últimos años, vivió con recursos muy limitados. Murió en 1997, a los 56 años. Después de su muerte, sus hijos dieron entrevistas en que hablaron con mucha claridad sobre las dificultades económicas de la familia. Sus canciones siguen siendo clásicos del norteño. Sus herederos siguen sin ver lo que esas canciones generan. Chelo Silva Graciela Acuña Montes, la contralto de las Américas, nació en Corpus Christi, Texas, en 1922. Creció en la frontera. Cantó en español porque era su idioma y porque el público del norte de México y del sur de Texas la necesitaba. Una voz de contralto profunda, oscura, que tenía la temperatura de las noches en el desierto del norte. Pero el hecho de que su base fuera la frontera y no la Ciudad de México tuvo consecuencias que definieron toda su relación con la industria discográfica. Las grandes disqueras mexicanas organizaban su inversión y su distribución alrededor de los artistas que tenían visibilidad en el mercado capitalino. Una cantante que trabajaba principalmente para el público fronterizo no tenía el mismo respaldo institucional que las estrellas que aparecían en la televisión y en las revistas de espectáculos del Distrito Federal. Sus grabaciones circularon en sellos pequeños de la frontera. Sus regalías, cuando existían, eran mínimas por los mismos contratos abusivos que afectaron a casi todos los artistas de su generación. Y su nombre nunca llegó a tener el registro y la protección comercial que habrían tenido artistas con el mismo nivel de influencia musical, pero con mejor posición geográfica y mejores contratos. Murió el 2 de octubre de 1988 en Brownsville, Texas. Tenía 65 años, sola, sin ahorros en la ciudad fronteriza, donde había vivido gran parte de su vida. La industria musical mexicana no organizó ningún homenaje oficial. Ninguna disquera grande emitió un comunicado. La contralto de las Américas murió y el mundo siguió girando como si nunca hubiera cantado. De los casos que hemos contado hasta ahora, Lucha Reyes, Toña la Negra, Agustín Lara, Álvaro Carrillo, Javier Solís, Cornelio Reina, Chelo Silva, ¿cuál te parece el más injusto? Escríbelo en los comentarios. Quiero ver cuál golpea más, porque todavía no terminamos. Lola Beltrán María Lucila Beltrán Ruiz, la reina de la canción ranchera, el nombre con que la historia de la música mexicana la conocerá para siempre. Lola Beltrán. Hay voces que se convierten en algo más que voces. Se convierten en la voz de un territorio, de una forma de vida, de una identidad colectiva que necesitaba un sonido para reconocerse a sí misma. Lola Beltrán fue eso para el norte y el occidente de México. Durante décadas, cuando cantaba, no era solo ella cantando. Su carrera empezó en los años 50 y la llevó a lugares que pocos artistas mexicanos de su generación alcanzaron. Grabó con Musart, apareció en decenas de películas, llenó plazas de toros en las principales ciudades de México y América Latina, y en 1975 se presentó en el Carnegie Hall de Nueva York, uno de los recintos más importantes del mundo.
ante un público que salió con la certeza de haber escuchado algo que muy pocas veces se escucha en una vida. El Carnegie Hall, Nueva York, 1975. Una cantante ranchera de Sinaloa llenando el escenario más exigente del planeta. Y a pesar de todo eso, en sus últimos años, la situación económica en que se encontraba Lola Beltrán no correspondía en ninguna forma a lo que habría esperado cualquiera que conociera el tamaño de su carrera. Los managers y representantes que habían administrado su trabajo durante años habían tomado decisiones o habían dejado de tomar decisiones que la dejaron en una posición mucho más vulnerable de lo que debería haber estado. Personas cercanas a ella en esa época hablaron después de que hubo un momento en que tuvo que vender joyas para cubrir gastos médicos y de vida. Una mujer que había llenado el Carnegie Hall de Nueva York vendiendo joyas para pagar al médico. Murió el 24 de marzo de 1996. Tenía 63 años. El patrimonio que dejó era muy inferior a lo que 4 décadas en la cima de la música ranchera mexicana deberían haber producido. Lola Beltrán llenó el Carnegie Hall de Nueva York. Vendió joyas para pagar gastos médicos. ¿Crees que la industria discográfica tuvo responsabilidad directa en eso? ¿O crees que los artistas tienen que hacerse responsables de lo que hacen con su dinero? No hay respuesta correcta, pero quiero leer la tuya, porque el caso que viene ahora es el único en este video donde el artista vivió décadas más, pero el sistema igual lo dejó sin nada. Miguel Aceves Mejía. Este caso es diferente, y es importante que sea diferente, porque demuestra que el problema no era que los artistas murieran jóvenes antes de poder protegerse. El problema era más profundo. Miguel Aceves Mejía vivió 91 años. Murió en 2006. Tuvo más tiempo que casi cualquier otra persona en este video para ver cómo cambiaba la industria, para pelear si quería pelear, para buscar representación legal que defendiera lo que había construido. Y aún así, fue el rey del falsete. Una voz que hacía cosas técnicamente complejas con una aparente facilidad que tardaba décadas de trabajo desarrollar. Su forma de cantar Jalisco era el estándar contra el que se medían todos los que querían cantar Jalisco después de él. Apareció en más de 100 películas. Durante décadas llenó teatros y estadios en México y en los principales mercados latinos del mundo. Sus últimos años de vida los pasó con una pensión que sus cercanos describieron como insuficiente para alguien con su trayectoria. Sus derechos de imagen y sus regalías estaban administrados por terceros bajo contratos que habían sido firmados en otra época y bajo otras condiciones. Las reposiciones de sus películas en televisión y en las plataformas digitales que empezaron a aparecer en sus últimos años generaban ingresos que iban a estudios cinematográficos y productoras, no a él. La industria mexicana del espectáculo tiene una forma muy característica de tratar a sus veteranos. Los homenajea con estatuas, con noches de gala, con reconocimientos oficiales firmados por gobernadores y presidentes, y al mismo tiempo, los deja vivir sus últimos años con lo que el sindicato y el IMSS puedan darles. Miguel Aceves Mejía, 91 años, una vida entera dentro de la industria, y una pensión, Pedro Infante Cruz, el ídolo de México. Hay un punto en la cultura popular mexicana donde Pedro Infante deja de ser un actor y cantante y se convierte en algo más difícil de definir. Una forma de hablar de México, una forma en que México quiso verse a sí mismo durante una época específica. Trabajador, alegre, leal, capaz de enamorarse con toda el alma y de partirse de risa con la misma intensidad. El charro que entendía el corazón de la gente porque tenía el mismo corazón que la gente. Nació en Mazatlán en 1917. Llegó a la Ciudad de México desde Guamúchil, Sinaloa, con poco más que el talento y la determinación de demostrar que ese talento era real. Lo demostró. Murió el 15 de abril de 1957. Tenía 39 años. El avión en que viajaba se desplomó cerca del aeropuerto de Mérida.
México se detuvo ese día de una forma que pocas muertes han logrado detener a un país entero. Y cuando murió, la situación económica que dejó detrás era mucho más complicada de lo que la narrativa oficial quería reconocer. Pedro Infante vivía con la intensidad de quien gana mucho y gasta con la misma velocidad. Pero el problema mayor no era el gasto. Era que nunca tuvo una estructura legal y financiera sólida para proteger lo que generaba. Los contratos con los estudios cinematográficos y con las disqueras lo colocaban en la misma posición de desventaja que a todos los artistas de su época. La empresa se quedaba con los derechos, el artista se quedaba con el pago inmediato y la fama. Cuando murió, dejó al menos 3 relaciones familiares reconocidas, varios hijos de distintas madres y una situación de herencia que duró décadas en los tribunales. Sus herederos pelearon entre sí y contra las empresas que tenían sus derechos, mientras el nombre de Pedro Infante seguía generando millones para estudios cinematográficos y disqueras que habían adquirido y conservado sus derechos en los años 50, con toda la protección legal que eso implicaba. Quienes se beneficiaron de la imagen y la voz de Pedro Infante durante las 4 décadas que siguieron a su muerte no eran principalmente sus hijos, eran las empresas que tenían los contratos. El ídolo de México murió a los 39, y el negocio que generaba su nombre siguió funcionando sin que sus herederos pudieran tocarlo. Pedro Infante murió a los 39. Sus herederos pelearon décadas mientras su imagen generaba millones para terceros. ¿Crees que México honró de verdad al ídolo de México? ¿O crees que lo explotó hasta el último centavo posible? Escríbeme 1, si crees que lo honró, 2, si crees que lo explotó. Quiero ver los números de esta comunidad. Juan Gabriel es el caso que más divide, y es el que más necesita que se cuenten sus detalles completos, porque la historia oficial lo deja a medias exactamente en el punto donde se pone más incómodo. Alberto Aguilera Valadez, nacido en Parácuaro, Michoacán, en 1950, creció en un internado de Ciudad Juárez después de que su madre, con muchos hijos y muy pocos recursos, no pudo hacerse cargo de él. Pasó años en ese internado. Y esa experiencia, ese abandono temprano, esa pobreza de origen tan específica y tan dura, marcó para siempre la relación que tuvo después con el dinero y con la necesidad de demostrar que la pobreza era algo que quedaba atrás. Ganó mucho dinero, una cantidad que es difícil de calcular con exactitud, porque parte de su carrera estuvo administrada de formas que nunca fueron completamente transparentes, ni siquiera para las personas más cercanas a él. Pero aquí está lo que la narrativa del genio eterno siempre deja para después. Juan Gabriel firmó contratos con BMG y con Fonovisa que cedían a las disqueras porcentajes muy significativos de los derechos de sus composiciones. Contratos que en su momento le daban el respaldo de producción y distribución masiva que necesitaba para llegar a todos los rincones de América Latina, pero que a largo plazo significaron que una porción muy importante de lo que generaba su música no llegaba directamente a él. Y al mismo tiempo, Juan Gabriel gastaba con la misma generosidad con que componía. Su mansión en Santa Fe, en la Ciudad de México, era una propiedad de ese tipo que en ese barrio tiene el valor que tiene. Pero también tenía deudas con el SAT mexicano y deudas con el IRS americano y personas en su entorno que administraban partes de su patrimonio sin la transparencia que una situación de ese tamaño requería. Cuando murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, tenía 66 años, y la situación patrimonial que dejó tardó meses en entenderse en su totalidad. Lo que siguió fue uno de los episodios más dolorosos de la cultura popular mexicana en muchos años. Sus hijos biológicos, sus hijos adoptivos, sus representantes, todos peleando en televisión abierta y en redes sociales por una herencia que resultó ser mucho más pequeña de lo que el tamaño de su fama hacía suponer. Y mientras esa pelea ocurría en público, sus canciones seguían sonando en todos los países de América Latina. Sus discos seguían vendiéndose.
sus derechos seguían generando ingresos para las entidades que los tenían registrados. Juan Gabriel fue el artista más grande que México produjo en la segunda mitad del siglo XX, y su muerte dejó al descubierto, con una claridad brutal, todo lo que la industria prefería que no saliera a la luz. Juan Gabriel ganó millones y murió con deudas. Sus hijos pelearon en televisión por una herencia que casi no existía. ¿Crees que fue culpa de Juan Gabriel no haber protegido mejor su patrimonio? ¿O crees que la industria discográfica lo dejó deliberadamente en esa posición? Escríbeme tu respuesta abajo, porque lo que viene ahora es exactamente el mismo patrón, solo que con más detalle, y con un nombre que toda América Latina tiene guardado en algún lugar del pecho: José José. Y llegamos al caso que más de la mitad de los que están viendo este video vinieron a escuchar. José Rómulo Sosa Ortiz, el príncipe de la canción, nació en la Ciudad de México en 1948. Creció en una familia con tradición musical. Su padre, Humberto Sosa Padilla, era cantante de ópera que quería, y hay algo en eso que importa para entender lo que vino después. José José creció viendo a un hombre con una voz extraordinaria que la industria no supo o no quiso colocar en el lugar que merecía, y decidió que eso no le iba a pasar a él. En los años 70, su versión de El Triste en el Festival OTI de 1970 lo convirtió en estrella con la velocidad de un rayo. 3 minutos y pico de canción, una voz que hacía cosas con el dolor que pocas voces pueden hacer, y toda América Latina detuvo lo que estaba haciendo para escuchar. Después vinieron Amar y Querer, Lo pasado, pasado, El amor así, Si me dejas ahora, El triste que ya mencionamos, pero que merece mencionarse otra vez porque es una de esas canciones que definen una época. Décadas de trabajo, décadas llenando estadios y auditorios en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en España. Una carrera que en los papeles debería haber producido una fortuna suficiente para vivir sin preocupaciones económicas el resto de su vida. En los papeles. La relación de José José con el alcohol es conocida y ha sido documentada en múltiples entrevistas, en documentales, en libros. Lo que se habla con menos profundidad es la estructura de los contratos que firmó a lo largo de su carrera. Contratos con sellos discográficos que le dejaban porcentajes pequeños de lo que generaban sus grabaciones. Contratos de representación artística con cláusulas que favorecían al representante. Decisiones financieras tomadas en momentos de vulnerabilidad que redujeron el patrimonio que debería haber acumulado. Y después está el factor que desencadenó el capítulo final. Sara Salazar, su tercera esposa, asumió el control de su carrera y de la administración de su patrimonio en los últimos años de vida del cantante. José José tenía problemas de salud graves. El Alzheimer que le fue diagnosticado en sus últimos años reducía su capacidad de tomar decisiones con la autonomía que había tenido antes. Los hijos de José José de sus matrimonios anteriores, Marisol y José Joel, hablaron públicamente de que fueron alejados de su padre en esa etapa, de que intentaron visitarlo y no pudieron, de que la información sobre su estado de salud llegaba filtrada o no llegaba, de que cuando finalmente pudieron verlo, el hombre que encontraron era muy diferente al que recordaban. Mientras todo eso ocurría, la situación económica se deterioraba. La mansión en Miami que José José había adquirido en su momento de mayor prosperidad económica fue vendida. Una propiedad valuada en alrededor de $5 millones. El dinero de esa venta no construyó ningún patrimonio que asegurara sus últimos años. Se fue. ¿En qué dirección exactamente? Es algo que sus hijos todavía preguntan. Los años finales de José José los pasó enfermo en Miami. Cáncer de páncreas diagnosticado en 2017. Un tratamiento que en Miami tiene un costo que destruye cualquier ahorro si no hay una estructura financiera sólida detrás. Y esa estructura no existía. Cuando José José murió el 28 de septiembre de 2019,
en una clínica de Miami, tenía 71 años, y lo que vino después fue una guerra que duró meses en televisión abierta y en redes sociales. Sus hijos mayores, Marisol y José Joel, viajaron a Miami en cuanto se enteraron de que el estado de salud de su padre era crítico. Según declararon ellos públicamente, Sara no les informó del fallecimiento de inmediato. El cuerpo fue trasladado a México sin que los hijos mayores fueran notificados con la anticipación que la situación requería. Los días siguientes fueron una sucesión de conferencias de prensa, de entrevistas en programas de televisión, de declaraciones contradictorias, con los hijos acusando a Sara de haber manejado los últimos años de su padre de una forma que los excluyó, y Sara respondiendo que ella había sido la única persona que había estado al lado de José José cuando nadie más estaba. El gobierno de la Ciudad de México ofreció el Palacio de Bellas Artes para el homenaje póstumo. Amigos del artista y personas vinculadas al mundo de la música contribuyeron a los gastos del traslado y del funeral. El patrimonio que había quedado era una fracción pequeña de lo que 40 años de carrera deberían haber producido. La mansión de Miami ya no existía. Las cuentas tenían lo que tenían. Los derechos de sus grabaciones estaban distribuidos entre varias entidades que los habían adquirido en distintos momentos. El príncipe de la canción, el hombre que con el triste había detenido a América Latina entera, vendió su mansión de $5 millones, murió con lo que sus amigos pudieron darle, y sus hijos se pelearon en televisión nacional por una herencia que no alcanzaba para cubrir ni siquiera los costos de ese conflicto. Al principio de este video te pregunté si sabías que Lucha Reyes había muerto a los 38 en la pobreza mientras la industria se hacía rica con su voz. Ahora que llegaste hasta el final, te pregunto esto. De los 12 casos que contamos hoy, ¿cuál te parece la mayor traición? ¿La de la industria discográfica que se quedó con los derechos? ¿La de los managers y representantes que administraron mal los patrimonios? ¿O la del sistema legal que nunca protegió a los artistas? Escríbeme en los comentarios. Estos 12 cantantes se merecen que alguien lo diga en voz alta. Una voz que definió el mariachi murió a los 38 sin dinero para comer. El hombre que escribió Sabor a mí murió a los 44 con sus canciones en manos de una editorial. El rey del falsete llegó a los 91 con una pensión del IMES. Y el príncipe de la canción vendió su mansión de $5 millones y tuvo el funeral pagado por sus amigos. 12 nombres, 12 vidas enteras dentro de una industria que se construyó con su trabajo y que se organizó expresamente para que el dinero no llegara a quienes lo generaban. La discográfica, los estudios de cine, la editorial, la televisión, todos crecieron sobre esas voces. Y cuando esas voces dejaron de ser rentables, la industria organizó un homenaje de 20 minutos con foto en blanco y negro, y siguió cobrando. Si te indigna que el dinero que genera una canción clásica no llegue a quien la cantó ni a quien la compuso, suscríbete ahora, porque hay más historias como estas, muchas más, y ninguna la van a contar en el documental oficial que patrocina la misma industria que se benefició. Dale like si llegaste hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.